El 17 de febrero de 2025 ocurrió algo en Rusia que, sinceramente, nadie puede explicar bien. Se incendió una fábrica de productos químicos a 1.600 kilómetros de Ucrania. Los drones que causaron esto atravesaron cientos de kilómetros de defensa aérea rusa, llegaron a su destino y entregaron sus explosivos con precisión quirúrgica. Rusia, dijo que derribó los drones, pero las fotos del incendio dijeron otra cosa. Solo que este video no es sobre ese ataque. Lo que voy a mostrarte aquí es el arma que pudo haber hecho posible ese ataque, un arma que nadie está tomando lo suficientemente en serio. Un arma que Rusia, con todo su arsenal de misiles hipersónicos y sistemas de defensa aérea de última generación, no puede detener sin gastar una fortuna. Para que te des una idea, esta arma tiene 200 años de antigüedad y es exactamente por eso que funciona. Y no estoy hablando de drones. Ellos tienen su papel, pero no son perfectos. Mira, cuando lanzas un dron hacia Rusia, tiene que atravesar una enorme barrera de radares y misiles, que se vuelve más cerrada a medida que se acercan objetivos importantes. Misiles y radares monitorean el espacio aéreo. Sistemas electrónicos intentan bloquear la señal de GPS y desorientar la navegación, y misiles esperan el momento adecuado para interceptar. Para objetivos más cerca de la frontera, la tasa de éxito es bastante razonable. Ahora, para objetivos a 1.600 kilómetros dentro de Rusia, la lógica cambia. La defensa se hace más densa, el dron requiere más energía y cada kilómetro extra es otra oportunidad para que el sistema ruso lo intercepte. Aquí es donde la historia cambió. ¿Por qué? La solución de Ucrania a este problema es tan simple que parece absurda al oírla por primera vez. En vez de que el dron cruce solo el espacio defendido, lo colocas dentro de un globo. El globo sube a una altitud donde los radares casi no pueden verlo. Los vientos que soplan naturalmente desde Europa del Este hacia Rusia llevan el globo por cientos de kilómetros, sin gastar combustible y sin emitir la menor señal electrónica. Cuando el globo se acerca al objetivo, suelta el dron, que recorre el tramo final y la fábrica se incendia. Existe una empresa ucraniana llamada Aerobabovna que ya está produciendo y vendiendo este tipo de sistema al ejército ucraniano. Sus globos suben, transmiten imágenes en vivo y transportan drones en territorio ruso. No es teoría, está pasando ahora. Mientras ves este video y quieres saber por qué esto es un problema grave para Rusia, déjame mostrarte cómo funciona un radar. Mira, un radar de estos modernos está hecho para detectar objetos que aparecen claramente en la pantalla. Metales, materiales densos, motores que generan calor, objetos que se mueven rápido. Piensa así. Cuanto más llama la atención un objeto en el radar, más brillante aparece en el monitor del operador. Un caza de combate aparece como una bola de fuego. Un dron militar aparece más pequeño, pero aún visible. Ahora, un globo de plástico delgado, sin piezas metálicas, sin motor, flotando despacio a gran altitud, prácticamente no aparece. Para muchos radares es igual que un ave grande, una nube o interferencia común. Y existe un segundo problema. Los radares militares están programados para ignorar objetos que se mueven demasiado despacio para ser una amenaza. Si lo piensas, tiene sentido. Sin ese filtro, cualquier nube, cualquier bandada de pájaros, cualquier hoja llevada por el viento activaría las alarmas todo el tiempo. Un globo se mueve a la velocidad del viento. En la mayoría de los casos, simplemente es ignorado y además tiene la altitud. Los globos militares ucranianos pueden subir más alto que los cazas y en algunos casos más alto que el alcance de varios sistemas de defensa aérea. Rusia hoy no tiene una respuesta viable para decenas o cientos de globos al mismo tiempo, a gran altitud, cada uno con un dron pequeño debajo. ¿Recuerdas el arma de 200 años que mencioné antes? Todavía no he llegado a ella. Para entender realmente esa arma, necesitas conocer una historia que ocurrió hace 80 años y que la mayoría de la gente nunca ha escuchado. Es noviembre de 1944. Japón pierde la guerra y no puede alcanzar a Estados Unidos con bombarderos.
Sus submarinos fueron alejados de la costa americana y sus portaaviones terminaron en el fondo del Pacífico. En un momento de desesperación creativa, los ingenieros militares japoneses miraron al cielo y se dieron cuenta de algo que pocos habían considerado como arma. Una corriente de vientos muy fuertes que sopla a gran altitud, de oeste a este, cruzando el Pacífico. Essa corrente de ventos, que hoje chamamos de corrente de jato, sopra em velocidades de até 320 km por hora. Durante todo el viaje, cerca de 300 llegaron al continente americano. Fueron encontrados desde Alaska hasta México. El ejército estadounidense se preocupó genuinamente. Allí había un arma capaz de cruzar continentes, de muy bajo costo, completamente autónoma, imposible de detener a gran escala. El gobierno estadounidense tomó una decisión que parece obvia en retrospectiva, pero fue extraordinariamente eficaz. Censuró toda la prensa, ningún periódico, ninguna radio, ninguna mención pública a los globos. El silencio fue total. Al otro lado del Pacífico, ingenieros japoneses oían transmisiones estadounidenses esperando noticias de incendios, pánico y destrucción, pero no escucharon nada. Concluyeron que los globos caían en el océano antes de llegar. El programa se canceló en abril de 1945, unas semanas antes de que una familia en Oregón lo descubriera de la peor manera. El 5 de mayo de 1945, el reverendo Artie Mitchell llevó a su esposa embarazada y a 5 niños de su escuela dominical a un picnic en un bosque de Oregón. Los niños encontraron un objeto extraño a la orilla de un arroyo. Antes de que el reverendo pudiera gritar una advertencia, el globo explotó. Elsie Mitchell y los 5 niños, de entre 11 y 14 años, murieron. Fueron las únicas víctimas civiles por acción enemiga en el territorio continental de los Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. El fugo fue visto como un fracaso militar entonces. Pero si lo miramos más de cerca, fue algo mucho más perturbador. Una prueba de que es posible atacar a un enemigo a 9,000 kilómetros de distancia con tecnología de muy bajo costo, sin aviones, sin misiles, sin siquiera una línea de suministro. Lo que terminó con el programa no fue la defensa estadounidense, fue el silencio estadounidense. Y aquí está la diferencia, que lo cambia todo cuando comparas el Japón de 1944 con la Ucrania de hoy. Ucrania no guarda secretos sobre sus éxitos. Cada ataque exitoso se publica, se difunde, se comparte. El impacto psicológico es estratégico. Putin construyó la narrativa de que Ucrania es un país en colapso, incapaz de llegar al corazón de Rusia. Cada incendio en una fábrica a 1,700 kilómetros de la frontera destruye esa narrativa al instante. Japón perdió por guardar silencio. Ante la población rusa, Ucrania aprendió y hace lo contrario. El problema de Rusia es más que psicológico, es financiero y mucho más grave de lo que aparenta. La verdad es que Rusia tiene experiencia con globos militares. Durante la Guerra Fría incluso llegó a crear aviones especializados para derribar los globos de espionaje estadounidenses. Esa experiencia fue diseñada para globos grandes y lentos que pasaban semanas en el aire recolectando información. Los globos ucranianos de hoy son algo completamente diferente. Son pequeños, son baratos, pueden ser lanzados por decenas o cientos al mismo tiempo, y en vez de llevar cámaras, llevan drones. Es como decir que sabes nadar y pensar que eso te prepara para una tormenta. Imagina que debes proteger tu acera y tu vecino lanza piedritas a tu ventana. Compras un costoso sistema de defensa que cuesta miles de reales por cada piedra, mientras tu vecino solo gastó 10 reales en un balde de piedritas. ¿Quién quiebra primero? Eso es lo que sucede. Y sí, los globos dependen del viento y tardan días en llegar. No son armas de precisión, pero es justamente esa imprevisibilidad lo que hace imposible planear la defensa. No puedes programar un radar para interceptar el viento. Derribar un globo con un misil ruso cuesta entre $1 y $2 millones por disparo.
Un globo ucraniano cuesta unos cientos de dólares para construir, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. Cada vez que Rusia usa uno de esos misiles contra un objeto barato, está quemando dinero en una proporción de 1 a 5,000 o peor. Cuando multiplicas eso por cientos de situaciones a lo largo de meses, empiezas a entender por qué países con defensas sofisticadas pierden guerras de desgaste contra enemigos con armas baratas. Los sistemas de defensa aérea rusos ya están sobrecargados, incluso antes de considerar los globos. En 2025, Rusia llegó a afirmar que derribó 334 drones en solo 24 horas. Y como te puedes imaginar, cada interceptación consume munición. Cada misil usado contra un dron barato es un misil que no puede ser usado contra un objetivo real. Los globos añaden una nueva capa a todo esto, operando a diferentes altitudes y velocidades, exigiendo que Rusia abarque más espacio con recursos ya al límite. Y hay un problema aún mayor, tal vez el más importante de todos. Mira. Rusia puede, en teoría, resolver el problema de los drones comunes. Es caro y requiere esfuerzo industrial, pero hay una solución: producir más interceptores, construir más defensas y cubrir más territorio. Es una carrera armamentista clásica, donde el más grande puede terminar ganando por volumen. Pero contra los globos no existe esa solución para cubrir realmente el espacio aéreo ruso contra objetos lentos, casi invisibles para el radar, que suben muy alto y son lanzados en gran cantidad. Necesitarías una red enorme de radares especiales cubriendo todo el territorio, más aviones de patrulla volando permanentemente y un sistema completamente nuevo de respuesta rápida para este tipo específico de amenaza. Eso requeriría decenas de miles de millones de dólares, años de trabajo y transformar toda la defensa aérea rusa. Todo esto mientras la guerra continúa, mientras la economía está presionada por sanciones y mientras Ucrania sigue atacando exactamente las fábricas que producirían el equipo necesario para esa protección. Es una paradoja cruel. Para defenderse de los globos, Rusia necesita fábricas que los globos están destruyendo. La fábrica Metafrax en Gubaka era uno de los principales productores de químicos en Rusia. Sin esas sustancias, los misiles y explosivos rusos simplemente no existen. Es una pieza insustituible en la cadena de producción. Irónicamente, no fueron las sanciones internacionales las que detuvieron esas fábricas. Fue un globo. Y eso plantea una pregunta intrigante. Al final, ¿por qué una fábrica prohibida por todo el mundo seguía funcionando normalmente hasta el momento en que fue destruida físicamente? La respuesta es, como mínimo, incómoda. ¿Por qué? Las sanciones hasta crean dificultades, aumentan los costos, obligan a adaptaciones, pero no destruyen la capacidad física. Una fábrica prohibida todavía puede producir, si encuentra proveedores alternativos, rutas paralelas de importación, compradores dispuestos a hacerse de la vista gorda. Y Rusia, con 3 años de guerra y adaptación forzada, se volvió muy buena para encontrar esas alternativas. Ahora, un dron dentro de un globo no tiene alternativas, llega o no llega, y cuando llega, el daño es físico, inmediato e irreversible. En septiembre de 2025, durante un ataque masivo a Moscú y al Tartaristán, fuentes dentro del propio Ministerio de Defensa ruso admitieron por primera vez el uso a gran escala de globos ucranianos. La declaración fue reveladora, no por lo que dijo, sino por lo que omitió el informe oficial de ese día, que contó los drones derribados. No mencionó globos. El patrón siempre es igual. Reconocer la amenaza en privado, negarla públicamente, esperar que se olvide, pero no sucede porque los globos siguen. La unidad ucraniana, responsable de aproximadamente el 90% de todos los ataques dentro de Rusia, se llama Primer Centro Separado de Sistemas No Tripulados. Su comandante, identificado por el nombre en clave Charlie, dijo en una entrevista poco común que las operaciones de la unidad crecieron decenas de veces en 2025. Esto no es discurso para la prensa.
Describe una fuerza que aprendió, probó, cometió errores, se adaptó y creció durante años de guerra real. Una fuerza que, mientras ves este video, ya planea el próximo ataque. Y mientras las fábricas arden y los globos suben, existe una pregunta que los próximos meses van a responder. ¿Hasta dónde pueden llegar esos globos? En febrero de 2025, el récord ucraniano era de 1.750 kilómetros, con el ataque a la refinería de Ukta, en la República de Komi. El ataque a Metafrax quedó un poco por debajo. Ambos muestran a una Ucrania más cómoda, atacando objetivos que Putin consideraba intocables. Si los globos están ayudando a ampliar ese alcance, como parece ser el caso, entonces el límite de Ucrania ya no es la distancia que un dron puede volar, es la distancia que el viento puede llevar, y los vientos, como cualquier ucraniano sabe, soplan hacia el este. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los globos pueden hacer una gran diferencia en la guerra? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este video te hizo ver esta guerra desde un ángulo diferente, compártelo con alguien que sigue el conflicto. Si no te has suscrito, el botón está ahí. Analizamos lo que hay tras los titulares. Hasta la próxima.